¿Alguna vez has sentido que el tiempo se detiene por un instante? Ese momento en el que pierdes a alguien, cuando una persona que amabas desaparece de tu vida y de pronto todo parece vacío, como si el mundo siguiera girando, pero tú te hubieras quedado quieto, intentando entender por qué el destino decidió arrancarte una parte del alma. Todos, tarde o temprano, pasamos por eso. Perdemos personas, momentos, etapas. Algunos se van sin despedirse, otros simplemente se alejan, porque la vida los llama hacia otro camino. Y en ese silencio que dejan, nace una pregunta profunda. ¿Cómo seguir adelante cuando una parte de ti ya no está? Este video no es solo una reflexión, es una conversación entre almas que han sentido el mismo dolor y que están aprendiendo a transformarlo en sabiduría. Si alguna vez has amado, perdido o soltado, entonces este mensaje es para ti. Te invito a quedarte hasta el final, a escuchar con calma, sin prisa, porque tal vez, entre mis palabras, encuentres un reflejo de tu propia historia. Y si lo que compartimos aquí toca tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, no por obligación, sino porque aquí hablamos de lo que realmente importa. La vida, el alma, la pérdida y la fuerza que nace de seguir adelante. La vida no te avisa cuando va a cambiarte para siempre, simplemente lo hace. Un día te despiertas y todo parece igual, hasta que algo o alguien desaparece. Yo lo aprendí una tarde de invierno. Recuerdo el olor a tierra mojada, las calles silenciosas y el sonido del teléfono que interrumpió la calma. Esa llamada partió mi vida en dos. Del otro lado, una voz temblorosa me dijo lo que nadie está preparado para escuchar. Ya no está. En ese instante el tiempo se detuvo. No entendí, no quise entender. Solo sentí un vacío tan grande que el cuerpo no sabía si llorar o quedarse inmóvil. Y así comencé uno de los viajes más difíciles de mi vida, el de aprender a vivir con la ausencia. Durante los primeros días me negaba a aceptarlo. Miraba el teléfono esperando un mensaje, una señal, algo que me dijera que todo había sido un mal sueño. Pero no llegó nada, solo el silencio. Y ese silencio, día tras día, se volvió mi maestro más severo. Los estoicos decían que el dolor no viene de lo que ocurre, sino de nuestra resistencia a aceptarlo. Y yo luchaba contra la realidad con todas mis fuerzas. Me aferraba a los recuerdos, a las rutinas, a los lugares donde solíamos estar. Hasta que comprendí que lo que duele no es perder a alguien, sino no saber cómo vivir sin su presencia. Con el tiempo, me di cuenta de que la vida no solo nos arrebata a quienes amamos con la muerte, también nos los arrebata con el cambio. Personas que estaban siempre, de pronto se alejan. Amigos que prometieron quedarse, desaparecen. Amores que parecían eternos, se apagan. Y eso también es una forma de muerte, una más silenciosa, pero igual de profunda. Aprendí que existen dos tipos de ausencias, las que deja la muerte y las que deja la vida. Y ambas, si las escuchas con calma, traen una enseñanza oculta. Cuando alguien muere, aprendes el valor del tiempo. Comprendes que cada palabra no dicha y cada abrazo postergado pesan más de lo que imaginas. Y cuando alguien se va de tu vida, aprendes el valor del desapego. Comprendes que no puedes forzar a nadie a quedarse, ni detener el curso natural de la existencia. Ambas pérdidas me transformaron. Una me enseñó a aceptar que el destino no se discute, la otra que el corazón no se ata. Hace meses busqué respuestas en todos lados. En libros, en conversaciones, en el silencio de la madrugada. Y fue en el estoicismo donde encontré un faro. Marco Aurelio decía, no te lamentes por lo que el destino te quita, sino agradécele por lo que te dio mientras estuvo contigo. Esa frase me golpeó, porque toda mi vida había vivido lamentando lo que ya no tenía, sin darme cuenta de que la gratitud es el único modo de sanar el alma. Comencé a escribir. Pequeñas notas, pensamientos, recuerdos, no para olvidar, sino para comprender. Porque cuando el dolor se escribe, deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Recordé los días junto a esa persona que perdí para siempre. Su voz, sus gestos, su forma de mirar. Y comprendí algo que cambió mi manera de entender la muerte. Que en realidad nadie muere del todo. Porque lo que amamos de ellos no está en su cuerpo, sino en lo que despertaron en nosotros. Esa es la herencia invisible,
la fortaleza que te dejan sin que te des cuenta, la sabiduría que te transmiten sin palabras. Ellos viven en la manera en que sonríes, en cómo enfrentas la vida, en las decisiones que tomas, sin saber por qué. Y con el tiempo, comprendí que también debía hacer las paces con los que se fueron de otro modo, los que un día simplemente dejaron de estar, no por maldad ni por traición, sino porque la vida los llevó por otros caminos. El estoico Epicteto decía: no digas que has perdido algo, di más bien que lo has devuelto. Y comencé a ver así cada adiós, no como una pérdida, sino como una devolución. Devolví al mundo a quienes amé. Devolví al tiempo lo que alguna vez me prestó. Ese pensamiento cambió todo. Dejó de doler tanto. Dejó de ser una herida abierta y se convirtió en un lugar de gratitud. Hoy, cuando cierro los ojos, ya no lloro por lo que no está. Agradezco por haberlo tenido. Porque si algo he aprendido es que la vida no se mide por cuánto dura algo, sino por cuánto deja en ti cuando se va. Y eso nadie puede quitarlo. Durante mucho tiempo no supe qué hacer con mi dolor. Despertaba y el mundo parecía exactamente igual, pero dentro de mí todo había cambiado. Las calles eran las mismas, el cielo también, pero ya no lo veía con los mismos ojos. El dolor tiene esa extraña capacidad de alterar el tiempo. Un minuto se vuelve una hora, un día parece una eternidad. Y sin embargo, en medio de esa lentitud, es cuando más aprendemos sobre nosotros mismos. Comencé a dar largos paseos sin rumbo. No buscaba respuestas, solo silencio. Y fue en ese silencio donde la vida empezó a hablarme, no con palabras, sino con pequeños gestos. El viento que acariciaba los árboles, el murmullo del agua, el sonido distante de la ciudad que seguía moviéndose, como si quisiera recordarme que el mundo no se detiene por una pérdida, aunque dentro de ti todo se derrumbe. Ahí entendí algo que los estoicos repiten con frecuencia. No controlas los acontecimientos, pero sí cómo respondes a ellos. Y empecé a preguntarme, ¿cómo quiero responder ante esto? ¿Podía vivir con resentimiento, con tristeza? ¿O podía intentar transformar el dolor en algo más grande que yo? Entonces empecé a observar, a notar que a pesar de la ausencia, todavía había belleza. El sol seguía saliendo, las risas ajenas todavía sonaban, y el aire que llenaba mis pulmones seguía siendo un milagro que daba por hecho. A veces creemos que honramos a quienes se fueron sufriendo por ellos, pero eso no es amor, es apego. El amor verdadero no se aferra, deja libre, porque sabe que la vida es movimiento y que incluso la muerte forma parte de ese fluir eterno. Comencé a entender que el dolor es como el fuego. Si lo rechazas, te quema, pero si lo aceptas, te purifica. Y fue así, poco a poco, que mi tristeza empezó a transformarse en comprensión. Recordaba su voz y en lugar de llorar, sonreía. Recordaba las conversaciones y me descubrí riendo solo, porque había aprendido a mirar el pasado sin miedo. También pensé en las personas que se habían ido sin morir, aquellos que un día se alejaron sin despedirse. Durante mucho tiempo sentí rabia. Me preguntaba por qué la gente cambia, por qué prometen quedarse cuando en el fondo saben que no lo harán. Pero con el tiempo entendí que nadie nos pertenece, ni siquiera los que amamos. Todos somos viajeros. Algunos caminan a nuestro lado por un tramo corto, otros por un largo camino, pero todos, tarde o temprano, siguen su ruta. Y eso no es traición, es naturaleza. El río no se detiene en una sola orilla. Un día, mientras observaba una hoja caer de un árbol, me di cuenta de que así somos nosotros. Cada persona que se desprende de nuestra vida lo hace cuando llega su momento. Y resistirse a eso solo genera sufrimiento. Los estoicos enseñaban que la vida no está hecha para ser poseída, sino para ser vivida con atención. Cada encuentro, cada mirada, cada historia compartida es un préstamo del universo. Y un día debemos devolverlo. Comencé a agradecer, no desde la razón, sino desde el alma. Agradecí por haber conocido a quienes amé, por las lecciones incluso las más duras, por las despedidas que me enseñaron a valorar los instantes. Y algo dentro de mí empezó a sanar, no porque el dolor desapareciera, sino porque ya no luchaba contra él.
Descubrí que el sufrimiento deja de ser enemigo cuando le das un propósito. Y mi propósito fue recordar con amor, sin quedarme atrapado en la nostalgia. Entendí que llorar no me hacía débil. Llorar era una forma de aceptar que había amado de verdad, que había entregado una parte de mí, y que eso, aunque doliera, era algo hermoso. El alma se fortalece no evitando el dolor, sino abrazándolo con sabiduría. Y fue ahí cuando descubrí la verdadera fortaleza interior. No en resistir, sino en rendirme con dignidad ante lo inevitable. A veces me preguntaba qué pensaría esa persona si pudiera verme ahora. Quizás me diría que ya basta, que deje de aferrarme, que viva. Y en esos pensamientos sentí una paz nueva, porque comprendí que honrar la memoria de alguien no es llorarlo eternamente, sino vivir de tal forma que su existencia siga teniendo sentido a través de ti. Que cada gesto de bondad, cada acto de amor, sea un reflejo de lo que ellos dejaron en ti, y así poco a poco el dolor se convirtió en gratitud. Y la ausencia en presencia invisible. Durante mucho tiempo creí que el dolor era mi enemigo. Pensaba que debía escapar de él, que debía llenar mis días con distracciones o intentar olvidar con el paso del tiempo. Pero aprendí que el dolor no desaparece al ignorarlo, solo se transforma en silencio dentro de ti, esperando a ser comprendido. Un día me miré al espejo y me di cuenta de algo. Había cambiado. Mis ojos ya no eran los mismos. Tenían esa mirada de quien ha visto caer una parte del mundo, pero aún así decidió levantarse. Y entonces comprendí, el dolor no vino a destruirme, vino a enseñarme. Ahí fue cuando decidí que no quería que mi historia terminara en el sufrimiento. Quería que tuviera sentido. Y el sentido, lo descubrí, aparece cuando lo que aprendiste de tu dolor lo compartes con los demás. Por eso hoy te hablo a ti, que estás escuchando esto. A ti, que tal vez estás en medio de una pérdida. A ti, que sientes que nada tiene sentido. Quiero decirte algo con todo mi corazón. No estás roto, solo estás transformándote. Cuando una herida duele, no significa que estás terminando, sino que estás renaciendo. Las emociones no son enemigos, son mensajes. El llanto no es debilidad, es una forma en la que el alma se limpia. Yo también estuve ahí, mirando el techo de noche, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme igual. Pero no volví a ser el mismo, y eso fue lo mejor que pudo pasarme, porque entendí que uno no debe volver a ser quien era, sino avanzar hacia quien está destinado a ser. Los estoicos decían que la vida no nos quita cosas, solo nos devuelve lo que nunca fue nuestro. Y aunque eso duele, también libera, porque cuando ya no tienes nada que perder, descubres lo que realmente vale la pena conservar. Tu paz, tu virtud, tu fortaleza interior. Permíteme contarte algo que nunca olvido. Una tarde visité el lugar donde solía caminar con esa persona que perdí. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo distinto. Los árboles eran los mismos, pero yo no era el mismo que caminaba junto a ellos antes. Y ahí, en medio del silencio, entendí algo simple y profundo. La ausencia no borra el amor, lo purifica. Ya no está en la presencia física, sino en la memoria, en el ejemplo, en los valores que dejó en ti. Desde entonces, decidí vivir de otra manera. Decidí no huir más de la tristeza, sino sentarme con ella, mirarla y preguntarle qué quiere enseñarme. Y cada vez que lo hago, descubro algo nuevo sobre mí mismo. Por eso hoy quiero compartirte algunas verdades que la vida me enseñó. 1. No puedes controlar quién se queda o quién se va, pero sí puedes controlar quién eres cuando eso ocurre. 2. No todo final es una pérdida. A veces es el comienzo de tu evolución. 3. La fortaleza no está en no llorar, sino en seguir caminando con el corazón roto. 4. Cada persona que se va deja un mensaje oculto. Agradece el capítulo, no maldigas el cierre. 5. Nada realmente muere mientras se recuerde con amor. La memoria también es una forma de eterno. No me enseñó a ser fuerte, me enseñó a ser humano, a entender que todos, absolutamente todos, cargamos algo que no mostramos. Y por eso aprendí a mirar a los demás con más compasión. Cada vez que alguien se aleja o que la vida te arrebata algo, recuerda, no es el fin, es la oportunidad de volver a empezar desde la verdad,
Porque a veces necesitas perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Y sé que suena difícil, créeme, lo sé, pero la calma que viene después vale cada lágrima. Esa paz que sientes un día cuando por fin entiendes por qué todo pasó así, esa paz no se compra, se gana con el alma. Así que si hoy estás sufriendo una pérdida, no corras. No busques distraerte. Siéntate con tu dolor y escúchalo. Él sabe algo que tú aún no sabes. Y cuando lo escuches de verdad, verás que detrás del sufrimiento hay un mensaje que te guiará hacia una nueva versión de ti mismo. Y un día, cuando hayas aprendido, cuando el fuego ya no queme sino que alumbre, entonces tú también podrás compartir lo que aprendiste. Y ese día, sin darte cuenta, te convertirás en luz para alguien más que está pasando por la oscuridad. Esa es la verdadera forma de sanar. Cuando dejas de preguntar ¿por qué me pasó esto? Y comienzas a decir gracias por lo que aprendí de esto. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. No te rindas. Sigue adelante con fe, con calma, porque la vida, aunque duela, siempre tiene un propósito. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a que te quedes, a que te suscribas a este espacio, porque aquí compartimos algo más que palabras. Compartimos experiencias, heridas y sobre todo, crecimiento. Porque al final, todos somos aprendices del mismo maestro, la vida. Y si aprendes a mirar incluso las pérdidas con gratitud, descubrirás que no hay dolor que no te acerque más a la verdad.